Hola, vamos a comenzar el seminario de reclutamiento y selección. Mi nombre es Pablo Reyes, soy psicólogo organizacional, también docente de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma de Talca. En este taller, en este seminario, los puntos que vamos a abordar son principalmente cuatro. El primero de ellos son las etapas del proceso de selección. Conocer cuáles son los distintos elementos de la línea de tiempo que tenemos que resolver a la hora de hacer un proceso de reclutamiento, de búsqueda de un candidato hasta su incorporación al lugar de trabajo. Un segundo punto está relacionado con el concepto de competencias laborales. Quienes nos dedicamos al área organizacional, quienes trabajamos en recursos humanos, sabemos que este concepto, esta definición, nos acompaña de manera transversal en todo nuestro quehacer. Un tercer punto está relacionado con una herramienta muy sencilla que se conoce como entrevista por competencias en base a un modelo llamado STAR. Por último, vamos a abordar lo que se conoce como compatibilidad motivacional. Espero que este seminario sea de mucho interés para quienes quieran aproximarse al ámbito de recursos humanos, al ámbito de gestión de personas, que es un área que representa una oportunidad importante de desarrollo en el quehacer profesional del psicólogo. Como objetivo, este seminario lo que busca es proporcionar herramientas principalmente prácticas que les permitan a los titulados de psicología de la Universidad Autónoma desarrollar un proceso de entrevista de selección de personas en base a competencias. Partiendo con el primer punto de las etapas del proceso de selección, tenemos básicamente 10 hitos que son importantes de llevar a cabo. El primer hito parte por una revisión de la descripción de cargo. ¿Qué es la descripción de cargo? La descripción de cargo es un documento que establece cuáles son las funciones que tiene que desarrollar el cargo que nosotros vamos a comenzar a buscar. Ese documento contempla un apartado de organigrama que define cuál es la posición que ocupa ese cargo dentro de esa empresa, dentro de esa organización. Define además una misión del cargo, que es una especie de objetivo general. Luego establece las funciones y también dentro de esta definición de funciones nos vamos a encontrar con un desglose, con un qué es lo que hace esa persona y para qué lo hace. Además, nos vamos a encontrar con el contexto de desarrollo de ese cargo. Ese contexto está principalmente relacionado con cuáles son los cargos con que se tiene que vincular esa persona en su ámbito de acción. El ámbito de acción tanto interno como externo del cargo. Es también probable que nos encontremos con los KPIs, con las metas, que son las metas cuantificables asociadas al desarrollo del puesto. Y son metas que resultan de mucho valor porque nos dicen cómo nosotros podemos asegurarnos y saber que esa persona está haciendo bien o no su labor. Un elemento que también vamos a encontrar en la descripción de cargo es la competencia o las competencias que son en muchos casos definidas como competencias transversales, o sea, competencias que todos los integrantes de la empresa, todos los integrantes de la organización deben poseer, y además de competencias específicas que son tal cual circunscritas al puesto en cuestión. Finalmente, nos vamos a encontrar con los requisitos de ocupación del puesto. ¿Qué tipo de formación vamos a exigir para buscar ese cargo? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Requerimos que tenga algún grado de posgrado o algún tipo de manejo en un programa en particular? Todos esos elementos están contenidos en la descripción de cargo. Por eso es el documento de inicio que tenemos que revisar porque es el que nos da un mapeo general de qué es lo que tenemos que salir nosotros a buscar. En segundo lugar, es muy importante que establezcamos una reunión con la jefatura que requiere ese puesto, que requiere ese cargo. ¿Por qué es importante esta reunión con la jefatura? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con que hay elementos que son sutilezas que probablemente no estén contenidos en la descripción de cargo.
y que probablemente el jefe que está buscando la vacante nos vaya a proporcionar con un grado de precisión mayor. Por ejemplo, nos podría decir, mira, estoy buscando un agrónomo que tenga experiencia en trabajo en empresas que funcionen 24 horas. O me podría decir, mira, ¿sabes qué? Estoy buscando un profesional que tenga una alta orientación de servicio por sobre todas las demás competencias. O mira, ¿sabes qué? Desde la experiencia, estos profesionales que he tenido antes han tenido un grado de rotación más alta porque tienen probablemente una búsqueda de ascenso rápido. Entonces nos podría dar luces de cuáles son los elementos que debemos cautelar para asegurarnos de que la persona que nosotros incorporemos sea exitosa en el desarrollo de su función. Teniendo entonces el panorama general con la descripción de cargo y los detalles mucho más puntuales, mucho más específicos que nos puede proveer la jefatura del puesto, estamos entonces en condiciones de desarrollar nuestro aviso de reclutamiento. Y ese es un elemento importante porque muchas veces si nosotros no somos capaces de seleccionar el medio adecuado de reclutamiento, probablemente el resultado que tengamos no sea favorable. Por ejemplo, si yo estoy buscando operarios de producción en una zona que es principalmente agrícola, no tiene ningún sentido que yo publique el aviso en LinkedIn, que lo publique en Laborum o que lo publique en el diario, porque el público objetivo al que yo quiero llegar no utiliza ninguno de esos elementos. Si yo estoy buscando un operario agrícola, por ejemplo, una persona que es un trabajador de temporada, va a ser mucho más efectivo que yo tome contacto con la OMIL, va a ser mucho más efectivo que yo publique un aviso radial, va a ser mucho más efectivo que yo vaya a la zona comunitaria donde las personas se reúnen para socializar esa vacante de empleo. Por el contrario, si yo estoy buscando un gerente de una área, un subgerente, el aviso radial no va a tener ningún sentido. Si yo estoy buscando un cargo ejecutivo, entonces voy a tener que utilizar otro tipo de medios y allí, por supuesto, el diario va a ser el medio más indicado para que yo pueda llegar y probablemente, además del diario, mucho más efectivo con un profesional millennial o centennial, va a ser una red social como LinkedIn, donde podemos tener una interacción en tiempo real, instantánea, donde hay una horizontalidad en la relación y donde, por supuesto, puedo acceder a un conjunto de profesionales que son afines a la tecnología. Una vez que yo ya publiqué mi vacante, luego viene un proceso de revisión del conjunto de postulaciones que yo recibí. Ese proceso es un proceso que es bastante interesante porque en ese proceso yo tengo que empezar a filtrar. ¿Cuáles son los criterios por los que yo voy a filtrar? Voy a filtrar en base a los requisitos de mi descripción de cargo, voy a filtrar en base a los elementos que me haya proporcionado la jefatura y dentro de esos elementos, por supuesto, que va a estar la pretensión de renta. Si el cargo permite un pago de, por ejemplo, 1,5 millones, 2 millones de pesos líquidos, y tengo un candidato que está pidiendo 3,5 millones o 4 millones de pesos líquidos, no hay nada que hacer. Son candidatos que quedan filtrados y que entonces quedan fuera del proceso de selección. Por otra parte, si la vacante requiere que yo incorpore a un contador y está postulando un psicólogo, está postulando un trabajador social, también filtro porque no cumple el criterio que es el criterio de levantamiento inicial de la búsqueda. Una siguiente etapa que es consonante con este proceso de filtrado es lo que llamamos una entrevista grupal o es también lo que llamamos un assessment. La entrevista grupal es una instancia donde, tal cual, convocamos a un conjunto de candidatos que han sido preseleccionados para que nos comenten elementos como su motivación, como su expectativa. Aquí el foco principal es conocer cuál es el ajuste cultural de esos candidatos con la organización. Si nosotros estamos en una organización que es eminentemente jerárquica
y el candidato en la entrevista grupal es coloquial, es informal, es desgarbado en su forma de presentación, por supuesto que es un candidato que nosotros vamos a filtrar y vamos a dejar fuera de proceso. Por el contrario, si yo estoy en un proceso de búsqueda de una industria o una empresa que propicia la innovación, la creatividad, la horizontalidad en el trato, y me encuentro con un señor que llega vestido de traje, corbata, maletín, muy estructurado, probablemente ese señor no va a encajar en esta cultura de innovación donde hay hábitos de eh, comportamiento que no son coherentes con lo que es esa persona. Entonces, en la entrevista grupal, nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de filtrado en relación a elementos que son eminentemente culturales. Tenemos también la posibilidad de hacer lo que se llama un assessment. El assessment es una instancia de simulación. Por ejemplo, yo que podría convocar a un conjunto de preseleccionados que están postulando a un cargo de jefe de área y entonces darles una tarea donde ellos tienen que ponerse de acuerdo. En base a la tarea que ellos van a desarrollar, con un checklist conductual, voy a poder visualizar cuál de ellos es quien, por ejemplo, toma la iniciativa, cuál de ellos es quien toma un rol mucho más pasivo y mucho más distante, cuál de ellos es más autoritario, a lo mejor, cuál de ellos tiene un estilo más receptivo, de mayor involucramiento de los demás participantes, y todos esos elementos son relevantes porque yo los voy a poder monitorear y evaluar si son coherentes con el requerimiento de mi cargo y también con la cultura de la organización. Cerramos el proceso de entrevista grupal, cerramos el proceso de assessment y pasamos entonces a lo que es la entrevista individual por competencia. Esta entrevista individual consiste en una revisión de la experiencia del candidato, en una revisión más en profundidad de sus motivaciones, de sus expectativas. Vamos también a mirar aquí eh, las competencias. Y para esto, por supuesto, luego vamos a hacer zoom. Por eso es que está marcado en rojo este elemento de entrevista por competencias, porque es en el elemento en que nos vamos a centrar en el desarrollo del seminario. Cerrado el proceso de entrevista individual, avanzamos con la aplicación de pruebas que son pruebas psicométricas. Y este punto es un punto muy importante porque muchos psicólogos y psicólogas han incurrido en la mala práctica de aplicar pruebas que son proyectivas. Las pruebas proyectivas, ustedes recordarán que son las pruebas donde el candidato, en base a su respuesta, proyecta elementos de su personalidad. Aquí encontramos pruebas como Rorschach, encontramos pruebas como Zulier, encontramos pruebas como Lucher, encontramos pruebas como persona bajo la lluvia y el test grafológico. Todas estas pruebas que son de tipo proyectivo no son aconsejables de aplicar en un contexto de selección de personas. La Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones ha manifestado lo contraproducente que es aplicar pruebas de tipo clínico en un contexto organizacional. La efectividad, el propósito de querer medir competencias o elementos que predizcan, que puedan predecir el desempeño, no se da con este tipo de pruebas. Por eso es que es importante que recordemos la aplicación de pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas tienen criterios de validez, de confiabilidad estadística y por tanto nos permiten asegurar que miden lo que dicen que miden. Dentro de estas pruebas nos vamos a encontrar con pruebas de habilidad para resolver problemas, con pruebas de inteligencia y con distintos cuestionarios de personalidad, como por ejemplo, los más conocidos, el MMPI, por ejemplo, el DISC, por ejemplo, el 16PF, entre otros. Luego viene la etapa de corrección de las pruebas y también de elaboración de informes. Esta etapa consiste en poder resumir, sintetizar toda la información que nosotros pudimos recabar, tanto de la entrevista por competencias, tanto de las motivaciones, las expectativas y, por supuesto, las pruebas psicométricas. Luego, la siguiente etapa es de validación de referencias laborales. Las referencias laborales son muy importantes, por eso es que quienes no tienen experiencia tienen que asegurarse de
desarrollar una práctica profesional impecable. ¿Por qué? Porque para esa persona, la práctica profesional es su primera experiencia laboral formal. Y entonces, cuando postule a un empleo, quien haga el proceso de selección probablemente va a contactar al que fue el jefe o el supervisor de práctica en ese centro de práctica. Hacer una mala práctica profesional, mostrar desinterés, no ser prolijo, no ser puntual, no ser comprometido, no ser responsable, por supuesto que nos cierra puertas para buscar un empleo que es el que probablemente nosotros queramos. Finalmente, la última etapa de un proceso de selección es la entrevista de cierre, donde nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras expectativas salariales. Muchos candidatos deciden poner como pretensión de renta acorde a mercado. Y ese elemento de poner pretensión de renta acorde a mercado los descarta en muchos procesos porque el reclutador quiere saber cuánto es lo que esa persona está estimando que considera prudente por el desarrollo de esa función. Una recomendación es que ustedes puedan calcular y decir, yo por trabajar en esta jornada, en estas funciones, me sentiría cómodo con este valor. Y ese es el valor que ustedes consignan. Si ustedes quedan fuera por poner ese valor, qué bueno que entonces hayan quedado fuera porque sería un error quedar contratados en un trabajo donde ustedes consideran que están recibiendo un pago inferior a lo que ustedes han evaluado en relación con su trabajo. Bien, la entrevista individual por competencias tiene un foco muy marcado en algunos elementos que son los que vamos a revisar acá. Primer elemento son las competencias laborales. La competencia laboral tiene un principio que no pueden olvidar. Comportamiento pasado predice comportamiento futuro. Eso quiere decir que el evaluador, el psicólogo que haga selección, se va a fijar en cuáles fueron los comportamientos de la persona en una situación particular anterior para en base a esa actuación predecir el comportamiento futuro. Alguien se podría preguntar, pero bueno, eso es muy falseable, eso es muy fácil de maquillar o de engañar. La verdad es que no, porque el proceso de entrevista por competencias tiene una técnica que se basa en recoger la mayor cantidad de detalle posible. Ustedes se van a dar cuenta que las mentiras siempre se arman desde una generalidad, pero la mentira no se arma ni se estructura en el detalle. Entonces, cuando un candidato miente, el evaluador, al indagar con mayor profundidad en los detalles, va a reconocer que hay inconsistencias en el relato o que hay imprecisiones en el relato, y entonces, por supuesto, en base a ese criterio, ese candidato va a quedar descartado. Y para eso nos sirve mucho lo que conocemos como modelo STAR de entrevista por competencias. Lo vamos a revisar un poco más en detalle. Finalmente, otro elemento que vamos a abordar y que es muy importante es el de compatibilidad motivacional, que consiste en mirar qué tanta afinidad hay entre lo que me puede ofrecer el puesto y lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que a mí me gusta, lo que a mí me da realización personal. Partimos entonces con la explicación de qué son las competencias y lo vamos a hacer con el ejemplo clásico del iceberg. Ustedes ven acá un iceberg que tiene la zona más visible afuera y esa zona más visible afuera son los conocimientos y las certificaciones. Es de alguna forma lo que más fácilmente podemos resolver, lo que más fácilmente podemos mostrar mediante un título, mediante un grado, mediante un posgrado. Pero nos damos cuenta de que en la profundidad de este iceberg hay una serie de elementos que son mucho más estructurales relacionados con la personalidad de cada uno, con el estilo de cada uno. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Ustedes tienen acá a dos médicos, el médico A y el médico B. Los dos médicos son titulados de la Universidad Autónoma. Los dos médicos tienen una especialización en Harvard. Los dos médicos tienen una certificación internacional. O sea, podemos decir que en términos de conocimiento son pares, son iguales.
¿Cuál es la diferencia? El médico A no establece contacto ocular con su paciente, no saluda al paciente cuando llega, pregunta de forma hostil, es como un tipo agresivo. No escucha al paciente cuando le hace algunas inquietudes, cuando plantea algunas preguntas. Está apurado y no explica con detalle cuáles son los alcances de la revisión que está haciendo. Luego tenemos el médico B, que es un médico que tiene un trato cálido, es cercano, toma su tiempo en indagar el problema del paciente, toma registro de forma pausada de cada uno de los detalles y pormenores que son parte de la sintomatología, escucha las consultas del paciente, indaga para asegurarse que el paciente comprendió, probablemente haga algún dibujo, muestre algún esquema, alguna lámina. Permite entonces que el paciente se sienta confiado. Pregunta del millón, ¿cuál de estos dos médicos es mejor? Indudablemente que es mejor el médico B. ¿Y qué es lo que hace que ese médico B sea mejor? Todos estos elementos que son parte profunda del iceberg y que son lo que vamos a llamar competencia. Nos encontramos entonces que la competencia tiene una composición de tres elementos que son clave. ¿Cuáles son esos elementos clave? Un conocimiento, una habilidad y una motivación. O sea, para que una persona tenga una competencia, la persona tiene que saber, la persona tiene que poder y la persona tiene que querer. Muchas veces la gente sabe, la gente puede, pero la gente no quiere. Entonces, estos son los tres elementos clave que constituyen una competencia. Nos encontramos con el autor clásico de las competencias, McClelland, que en 1973 ya planteaba que son pensamientos, son comportamientos que hacen que el rendimiento de una persona sea superior. Boyatzis luego plantea que es una característica de una persona que está causalmente relacionada con un desempeño superior. La OIT luego define el término competencia como la idoneidad en el desarrollo de una tarea como consecuencia de contar con la calificación necesaria. En resumen, podríamos nosotros decir que las competencias son los conocimientos, comportamientos y motivaciones que se requieren para el desempeño satisfactorio del trabajo. Veamos algunos ejemplos. Yo les contaba que acá tenemos conocimiento, habilidad, motivación. Nos encontramos con una foto de Mr. Bean, nuestro querido Mr. Bean, y nos damos cuenta que Mr. Bean, el elemento de competencia que no tiene presente en este caso, es saber. Probablemente él pueda comer de forma educada. Probablemente él quiera comer de forma educada. Probablemente él no sabe comer de forma educada. Y entonces lo que se cae en él es el saber. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Y tenemos a un señor que está evaluando la capacidad, la habilidad de estos distintos animales. Entonces, bueno, dice, vamos a probar la competencia de todos ustedes por la capacidad que tengan de trepar un árbol. Y uno se preguntará, ¿el mono puede? Sí, por supuesto que puede, es muy ágil. ¿El pingüino puede? No, no puede. ¿El elefante? Tampoco probablemente. ¿El pez? Ni hablar. Y los demás tampoco. Entonces acá probablemente todos quieran trepar el árbol, todos sepan cómo se tiene que hacer para trepar el árbol, pero solo muy pocos pueden hacerlo. Se nos cae entonces el componente del poder. Vamos entonces finalmente al último elemento, que es el de la motivación. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Javier es extremadamente sociable. Le encanta hablar, compartir, reírse, salir con distintas personas. Él aceptó un trabajo que tenía la labor de analista de facturación. En esta labor de analista, él tiene que revisar muchos documentos, tiene que estar muy concentrado, tiene que atender al detalle con un sentido de precisión importante, y entonces para eso trabaja solo. Él tiene que estar muy atento a cualquier detalle porque cualquier error que él cometa se traduce en una pérdida millonaria.
Entonces, ¿qué nos pasa con Javier? Javier, que es extremadamente sociable y que está haciendo una labor donde está solo. Él sabe ser analítico, él puede ser analítico, pero no le gusta, no quiere. Él disfruta de otro tipo de actividades que están relacionadas con la socialización, con el vínculo con los demás. Y en consecuencia, se cae la competencia porque no le motiva, porque no quiere trabajar solo. Las competencias, bueno, aquí tenemos un conjunto de competencias que las podemos aglutinar, que las podemos agrupar en base a esta propuesta que es de un diccionario. En este caso estamos viendo el diccionario de Spencer y Spencer. Hay también otros diccionarios como el diccionario de Martales, el diccionario de Hay, en fin, y también otros diccionarios que son específicos de algunas consultoras. A modo de ejemplo, las competencias de logro y acción son las siguientes: orientación al logro, que podríamos resumirlo como la intención de alcanzar las metas con sentido de persistencia, con sentido de responsabilidad, con sentido de compromiso. También dentro de este grupo de competencias tenemos preocupación por orden, calidad y precisión. O sea, una persona que busca que su trabajo sea prolijo, que su trabajo sea pulcro y que se preocupa, en vez de entregar rápido, entregar bien. Otra competencia que está dentro de este grupo es la iniciativa. O sea, que yo sea proactivo, que yo no espere que me digan qué es lo que tengo que hacer y que si no me dicen nada, yo no hago nada. No, iniciativa es que entonces yo veo que hay una necesidad que resolver y tomo medidas para poder resolverla. Búsqueda de información. Aquí, ¿a qué se refiere esta competencia? Que si yo tengo que desarrollar una función de la que no sé cómo se hace, yo no digo, bueno, yo no sé, no es parte de lo que aprendí. No, por el contrario, yo digo, bueno, no sé, pero me voy a encargar de estudiar, revisar, buscar para poder resolverlo. Vamos al siguiente grupo de competencias. Acá tenemos las competencias de ayuda y servicio y nos encontramos con la competencia comprensión interpersonal. Esto está muy relacionado con querer entender de forma empática, con la capacidad de escuchar al otro y entonces de poder reconocer, identificar necesidades que tal vez yo pueda resolver. Luego nos encontramos con la competencia de orientación de servicio al cliente, que esto es hacer este esfuerzo por no solamente descubrir la necesidad, sino que también por resolverla, porque no me dé lo mismo lo que pasa con el otro. Y cuando hablamos de orientación de servicio al cliente, esa orientación de servicio al cliente no es solamente con el cliente externo que viene a pedir un servicio, es también con el cliente interno con quien yo tengo que vincularme por mi trabajo o por mi quehacer. Luego nos encontramos con competencias que son de tipo cognoscitiva y aquí tenemos el pensamiento analítico, el pensamiento conceptual, nos encontramos también con la experiencia técnico, profesional y gerencial y con la orientación estratégica. Yo aquí lo que sugiero como consejo es que ustedes puedan revisar el diccionario de competencias de Spencer y Spencer que yo voy a dejar disponible para ustedes y también uno de los diccionarios de competencias clásicos, que es el de Martales, que también les puede ayudar a entender y a comprender esta lógica de las competencias. Ustedes se van a dar cuenta que hay distintos modos de comprender la competencia, con una definición y luego con una gradación que nos permite conocer cuál es el nivel de desarrollo que encontramos en esa competencia. El último grupo de competencias me gustaría un poco detenerme aquí porque las generaciones millennial y centennial presentan brechas importantes en estas competencias y entonces nosotros cuando hacemos evaluación de selección de personal aplicamos filtros muy duros en relación con estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Autocontrol, que la persona pierda el control y en realidad muestre un comportamiento hostil, exacerbado, poco prudente en una situación de ligera o de moderada presión. Autoconfianza está relacionado con la seguridad, con la capacidad de poder entender y proyectar que yo conozco, que yo entiendo y que domino un tema. Flexibilidad, que significa que si las funciones de mi puesto cambian,
yo no entro en pánico y doy vueltas en círculos como un mono animado, sino que de manera apreciativa visualizo cuáles son las posibilidades que me provee este cambio. Y compromiso organizacional, que esto está relacionado con que cuando es la hora de que yo me tengo que ir, o cuando hay una excepción principalmente, yo no salgo corriendo y abandono el barco. Si hay una excepción que requiere del apoyo de todos, yo apoyo a todos. O sea, yo no solamente me preocupo de hacer bien mi trabajo, sino que comprendo que soy parte de un engranaje mayor y que entonces tengo que ser capaz de contribuir al logro de las metas y los objetivos compartidos con sentido de responsabilidad. Como yo les contaba, ¿cierto? Aparte de este diccionario, de este modelo que estábamos revisando, hay otros diccionarios más. Martales, Hay o Conferri, adaptaciones de consultoría como Target, DDI, en fin. Luego nos encontramos con el modelo STAR. Este modelo que yo les mencionaba, que es un método que nos permite organizar y evaluar las competencias que nosotros queremos buscar en un cargo determinado. Entonces, bueno, hay información importante que nos interesa conocer de esa persona, que son los antecedentes laborales, educacionales, las certificaciones, las habilidades, y son todos estos elementos que están en el currículum. Vamos a sondear dónde estudió esa persona, cuántos años de servicio tuvo en una empresa. Estuvo 2 meses, un mes en un lugar. ¿Qué pasa con esa persona? Si yo veo que alguien tiene mucho cambio de empleo, probablemente puedo armar la hipótesis de que esa persona tiene problemas con su tolerancia a la frustración o con su sentido de compromiso o con su sentido de responsabilidad. Bueno, luego también podré mirar sus licencias, sus certificaciones, podré entonces mirar cuál es el dominio que él tiene en ciertas herramientas computacionales específicas del cargo y cuál es la capacidad que tiene para operar un equipo que sea específico de la función que va a desarrollar. Luego de eso, nos interesa conocer experiencias específicas, o sea, qué es lo que el candidato ha hecho en sus trabajos anteriores, cuál es la historia pertinente de esos puestos con el puesto que actualmente está desempeñando. Entonces, por ejemplo, cuánto tiempo dirigió un equipo, cuál fue la venta más importante de ese candidato, cuándo fue la ocasión que este candidato resolvió un problema importante, complejo, y consiguió entonces un resultado positivo para su organización. Y luego vamos a centrarnos en cuáles son sus intereses y deseos, cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas de desarrollo dentro de este cargo, qué es lo que está buscando en esa organización, cuáles son sus intereses de incluso ubicación geográfica, que es un elemento no menor. Algunas personas se cambian de puesto de trabajo pensando en que van a recibir más salario, pero no sopesan que ese cambio de trabajo en una ubicación geográfica distinta se traduce en un mayor tiempo de traslado y eso termina mermando en el largo plazo su desempeño y también su motivación. Entonces, en el modelo STAR de entrevista, lo que nosotros queremos preguntarnos son elementos como el siguiente. ¿Cómo yo me puedo asegurar que la información que obtengo del candidato me va a permitir predecir su desempeño? ¿Cómo yo puedo hacer zoom y ampliar los datos del currículum para averiguar si alguien tiene los conocimientos, las habilidades, la motivación? Entonces, la clave para responder a estas preguntas es recoger, recopilar muestras de cómo esa persona se desempeñó en el pasado en otras situaciones que son similares a las que va a proveer ese cargo. Entonces, en otras palabras, tenemos que buscar comportamiento real, ejemplos de comportamiento real. Entonces, un ejemplo concreto. Un candidato dice que tiene conocimientos de un software para procesar texto, pero cuando le pedimos y le preguntamos que nos dé ejemplos de qué documentos ha desarrollado, nos damos cuenta de que esos ejemplos están relacionados con un dominio muy básico, muy precario de ese programa en particular. Y entonces allí podemos identificar que hay una diferencia, una disonancia entre lo que el candidato nos relata y lo que nosotros podemos constatar. O sea, no está la competencia. Y entonces aquí entra este modelo STAR, que ustedes lo van a poder recordar como esta estrellita, ¿cierto? Donde los elementos claves del modelo STAR son la ST, que es la situación, el contexto
en que ocurrió antes un comportamiento, la acción, que es la conducta, y el resultado. Entonces, la situación o tarea a la que se enfrentó el candidato, que nos da cuenta del por qué, la acción, el comportamiento, que es qué es lo que hizo y cómo lo hizo, y los resultados, que son el efecto de la acción que esa persona tuvo. Veamos algunos ejemplos de situación. La situación, recordemos que es el contexto. Entonces, un ejemplo que podemos encontrar es que, por ejemplo, cambio en la responsabilidad de un puesto, requerimientos que se haya hecho por un cliente, desafíos para cumplir con un plazo. En concreto, una persona nos podría decir: parte de mi trabajo consiste en actualizar la base de datos del inventario de mi empresa. Cuando perdimos el arriendo de la mayor parte de nuestro almacén, tuvimos que reconsiderar qué y cuánto debíamos tener a mano. Entonces, eso nos dice información de contexto. Otro ejemplo: durante meses o los meses siguientes al terremoto, las llamadas a nuestra oficina no paraban de llegar, se triplicaron. Otro ejemplo: cuando entró en vigencia un nuevo presupuesto de atención médica, el marzo pasado, el papel de nuestro departamento cambió drásticamente. Entonces, todos estos elementos nos dan cuenta del contexto. ¿Cómo pregunto yo por el contexto? Cuéntame una situación donde tú hayas tenido que liderar un equipo de trabajo. El candidato me va a decir: ah, claro, cuando yo estaba a cargo del equipo de calidad, yo debí desarrollar este proyecto. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando yo estaba a cargo del proyecto de calidad. Vamos al siguiente. Vamos entonces a la acción. La acción es el comportamiento, es la conducta, es lo que el candidato hace en una determinada situación. Ejemplo: cuando entendí que el almacén se reducía a la mitad, me puse en contacto con otros distribuidores. Fíjense que acá el elemento clave es lo que él hizo. Me puse en contacto con distribuidores y averigüé cuánto costaría si comprábamos la misma cantidad. O sea, este elemento me dice qué fue lo que hizo esa persona en particular. Otro ejemplo: de repente todos querían comprar seguros, no había tiempo para contratar. Entonces, aquí viene la parte importante: instauré un programa de incentivos para todos. Eso me da cuenta de qué fue lo que hizo, de la conducta, del comportamiento. Otro ejemplo: con la reprogramación era necesario que las enfermeras manejaran la asistencia posoperatoria. Redacté una carta de protesta explicando que el papeleo interfería. Fíjense que acá, cuando nosotros vamos a sondear la acción, tenemos que centrarnos en el comportamiento específico que el candidato hizo. Algunos candidatos nos van a decir: nosotros trabajamos, nosotros desarrollamos, y eso no nos sirve. Nosotros queremos saber qué fue lo que el candidato específicamente hizo en una situación en particular. Vamos al resultado. El resultado es la consecuencia, es el efecto de su acción. Siguiendo la lógica de los mismos ejemplos anteriores, el dinero adicional que gastamos fue menos de lo que habíamos gastado antes. O sea, aquí esta persona tuvo un resultado que se tradujo en recursos, en más disponibilidad de recursos asociado a un menor gasto. Segundo ejemplo: aunque todos trabajaron muchas noches, nadie llegó jamás al agotamiento. Todo el mundo se sentía reconocido y les gustaba ganar dinero adicional. Punto 3. Siguiendo la lógica del ejemplo, no podíamos convencer a la administración. Perdimos 3 de nuestras mejores enfermeras. Si se fijan acá en el ejemplo 3, el resultado tal vez no fue un resultado positivo, pero de todas formas nos da cuenta de la competencia, de la conducta que tuvo esa persona. Entonces, en resumen, cuando nosotros queramos sondear una competencia, tenemos que preguntar por un evento pasado vinculado con esa competencia que nos dé cuenta de la situación, de la acción del candidato y del resultado que tuvo esa acción. Ejemplo particular con una competencia. Si yo quisiera preguntar por innovación, podría preguntarle al candidato: cuéntame
alguna situación o algún evento de tu historia laboral donde tú hayas identificado que una labor o que una tarea se podía hacer diferente o mejor. El candidato me va a decir, cuando yo estaba trabajando en contabilidad, me di cuenta de que había muchos procesos con documentos en papel, en físico. Eso es la situación. Yo le preguntaré como evaluador, y entonces ante esa situación, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo lo que hice fue hablar con mi jefe y proponer que desarrolláramos la implementación de un software con una digitalización de todos esos procesos. Ahí me está dando cuenta del comportamiento y ese comportamiento me dice que él tuvo una lógica de innovación, pero también mezclada con iniciativa. Ahí a veces se nos van a mezclar algunas competencias. Yo le podría preguntar cuál fue el resultado. El resultado fue que redujimos a la mitad los tiempos en la gestión documental. Ahí tienen entonces un ejemplo de una STAR vinculada a innovación. La persona propuso una acción que permitía hacer las cosas de forma diferente, de forma distinta como tradicionalmente se hacía. Y un elemento importante, no es raro que en un STAR tengamos más de una competencia. Yo les contaba que en este caso teníamos innovación y también teníamos iniciativa. Eso es perfectamente posible y ocurre. Tenemos que ser capaces de mirar, de distinguir si la competencia que nos interesa para el cargo está. Y si hay otra que sume, fantástico. Vamos finalmente a este elemento que es el de la compatibilidad motivacional. ¿Qué es esto de la compatibilidad motivacional? Yo les contaba que es el grado de ajuste que hay entre lo que el candidato quiere, lo que al candidato le hace sentido y lo que el puesto puede ofrecer. Veamos un ejemplo. Recuerdo el caso de una ejecutiva de cobranzas que tenía una muy buena habilidad comunicacional, era muy cordial, muy cercana, muy amable, y empezamos a sondear competencias. Ustedes comprenderán que en un cargo ejecutivo de cobranza es un cargo que tiene que enfrentarse con clientes morosos. Los clientes morosos son clientes que no siempre atienden bien, que probablemente le van a cortar el teléfono, que probablemente la van a agredir verbalmente. Entonces, bueno, sondeando esta competencia que estaba relacionada con tolerancia a la frustración, llegamos a un evento en que la candidata me contaba que cuando discutía con sus compañeras de trabajo, ella iba al baño del trabajo y lloraba. Entonces uno se preguntará, ¿estará la competencia para que digamos que ella va a ser una buena ejecutiva de cobranza? No, a ella no le gustaba hacer labores que fueran de confrontación con otra persona, que fueran de ir a choque con otras personas. Entonces allí claramente no había compatibilidad motivacional entre lo que a ella le gustaba y lo que el cargo podía ofrecer. Vamos a otro ejemplo. Puede ser que a alguien le guste mucho vestir de forma casual, una polera, jeans, bototo, muy relajado, sin mucho código de vestimenta. Y esta persona está postulando a un cargo de un ejecutivo comercial de un banco. En el banco nos damos cuenta que la gente formal, que usa camisa, chaqueta, en muchos casos corbata. Entonces aquí no hay match, en este caso, entre lo que al candidato le gusta, su estilo informal, casual, con lo que el puesto le va a exigir. El puesto le va a exigir corbata, traje, y el candidato va a tener que distinguir si va a estar dispuesto a transar estos elementos que son de su interés en esa posición. Entonces, podríamos decir que en ese caso del banco no hay match, no hay compatibilidad entre la cultura de la organización y lo que a este candidato le gusta. Cambiemos el ejemplo. Puede ser que la persona es muy relajada, muy horizontal en la forma de vincularse y está postulando a una organización jerárquica donde
él tiene que preguntar a su jefe todas las decisiones donde él no puede tomar no puede contar con mucha autonomía. Y entonces este señor que le gusta hacer y que le gusta vincularse desde un estilo relajado y horizontal, se va a encontrar con una cultura que es vertical y que no va a cambiar. Entonces allí no va a haber match nuevamente entre lo que el candidato es y lo que la cultura de la organización le puede proporcionar. También podemos encontrar que haya incompatibilidad de motivación entre lo que el puesto puede ofrecer en función y lo que el candidato le gusta hacer. Si el candidato es de preferencia del análisis, del trabajo minucioso, en silencio, estructurado, planificado, sin mucho boche, sin mucho ruido, y dejamos a ese candidato seleccionado en una vacante donde va a estar en un call center, esa persona va a estar pero con crisis, porque no hay match, no hay compatibilidad entre lo que a él le gusta hacer, este trabajo quieto, pausado, tranquilo, con este boche que va a estar presente en el call center, donde van a haber 50 llamadas en paralelo y 50 personas hablando por los distintos lugares. Finalmente, tenemos este elemento que es la compatibilidad del puesto con la ubicación geográfica, la compatibilidad de la persona con la ubicación geográfica. Entonces, bueno, puede ser que efectivamente me ofrezcan muchas más lucas en otra empresa, pero para acceder a ese mayor recurso, yo tal vez me tuve que ir a Chiloé y soy de Talca o soy de Santiago. Y yo soy muy sociable, me gusta la vida familiar, me gusta después del trabajo a lo mejor ir a un happy hour, compartir con mi familia los domingos, y me doy cuenta de que estoy ganando 500 lucas más en Chiloé, donde en realidad estoy solo y donde no tengo más contacto. Entonces, claramente allí el dinero no compensa la motivación de esa persona por compartir con sus amigos y compartir con su familia, y entonces eso genera un impacto de mediano plazo que por supuesto va a afectar negativamente el desempeño. Ahora, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos, cómo podemos ir autoobservándonos para reconocer nuestra compatibilidad motivacional? Listemos, listemos cuáles son las tareas o actividades que yo más voy a disfrutar y listemos cuáles son las tareas que a mí menos me gustan. Si a mí no me gusta, por ejemplo, trabajar en un contexto de silencio y me gusta mucho el contacto con la gente, entonces no postularé a un cargo de analista donde voy a tener que trabajar solo. Si a mí me encanta trabajar en espacios de mucha conversación, de mucho diálogo, entonces buscaré labores que sean coherentes con eso que a mí me gusta. La lógica de esto es que aquello que a mí más me gusta es aquello que yo más disfruto y que en consecuencia hago mejor. Y al revés también. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Tal vez este señor, que es punk, que no le gusta mucho la formalidad, está postulando a un banco que es formal. Y entonces aquí nos encontramos que este señor tiene falta de compatibilidad con la organización y con la cultura de ese lugar. Él no se va a sentir cómodo con un conjunto de señores todos muy formales y circunspectos con traje y corbata. Luego nos encontramos con la compatibilidad con la ubicación geográfica. Entonces, bueno, el ejemplo que yo les contaba, soy gerente comercial en Chiloé, gano muchas lucas, pero me pierdo de estar con mi familia y con mis amigos. No hay compatibilidad motivacional con la ubicación geográfica. Finalmente, la compatibilidad con el puesto de trabajo, con las funciones del puesto. Estoy como analista de facturación, en quehaceres que son de mucha precisión, análisis y solitaria, pero yo soy sociable, conversador, chistoso. No me siento cómodo con esa función.
Todos estos elementos que hemos conversado son parte de los aspectos claves que yo diría que tenemos que considerar en un proceso de reclutamiento y selección. Por supuesto que la idea de este seminario es motivarlos a que aquellos que les interese trabajar en selección puedan seguir buscando información, puedan revisar el material adicional que yo les voy a proveer, que va a estar disponible en el seminario, y que por supuesto recuerden que este es un camino de actualización permanente. En el ámbito de recursos humanos, una de las primeras tareas que desarrollamos es la de selección, y la de selección en un formato de freelance. Ustedes pueden buscar en portales como Trabajando, como Laborum.com, como LinkedIn, puestos de psicólogos, y se van a dar cuenta que muchos de esos puestos son de psicólogos freelance, que es este psicólogo que toma los requerimientos de una empresa y que entonces se encarga de hacer el proceso de muchas veces reclutamiento, búsqueda, filtrado y también de entrevista individual psicolaboral. Espero que este taller, que este seminario haya sido de su agrado, de su interés, y por supuesto que cualquier duda específica o particular me pueden escribir a mi correo de la universidad pablo.reyes@uautonoma.cl. Muchas gracias.